En Contexto. En Contexto. La radio nos ha unido desde hace ya unos años, hemos tenido la posibilidad de conversar muchas veces y nos ha ayudado a entender algunos fenómenos que a nivel internacional se dan y que a veces desde la aldea los vemos con una mirada un poquito corta, y él desde una posición más privilegiada en el norte nos ayuda a comprenderla, no solamente por su posición, sino también por su perfil, por su conocimiento. Estamos hablando de un académico uruguayo que muchas veces, insisto, muchas veces hemos tenido la oportunidad de molestarlo, de llamarlo y de pedirle que nos ayudara a entender algún tema. Y hoy está acá por Montevideo, hace unas horitas nada más que llegó y ya lo trajimos, lo secuestramos para los estudios de la radio. Jorge Mahfoud, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Muy bien, buen día para todos y gracias, generoso en tu presentación. No me reconozco en ninguno de tus apreciaciones, pero no importa. No, pero es un gusto, la verdad que es un placer tenerte como académico uruguayo, como intelectual. Hombre que se preparó en la Escuela Nacional de Bellas Artes, en la Facultad de Arquitectura, pero además con un máster en literatura, con doctorado en Filosofía y Letras por la Universidad de Georgia, trabajando en Jacksonville aún, ¿no? Sí, en Jacksonville, Florida. En Florida. En la Universidad de Jackson. Uno de los tantos lugares en los que has trabajado en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos y en África, y en Europa, en muchas partes, pero después que uno va cumpliendo determinados años, se va poniendo más pesado, más lento. No físicamente, bueno, también físicamente, todavía, pero va cambiando, es más difícil cambiando. Claro, cuando teníamos 20 años, yo recuerdo, por ejemplo, ir por Medio Oriente con una maleta de mano, muy inconsciente, pero conocí mucho, disfruté, conocí mucha gente, muchos lugares, varios países por ahí, simplemente caminando y tomando ómnibus viejos y etcétera. Hoy no lo podría hacer, primero que uno va teniendo familia y se va volviendo más conservador. Más conservador, sí, totalmente. Sí. ¿Cuánto hace que saliste al mundo? Bueno, en mis 20, en realidad, bueno, ir de Tacuarembó a Montevideo, salir al mundo. Sí, ya el primer sobre todo paso en esa de época, Tacuarembó claro, era quedarse en una pensión o alquilar un apartamento y vivir solo y recorrer Montevideo solo. Es muy poético, pero también es muy duro en cuanto a la nostalgia y en cuanto a la adaptación. Pero eso es salir al mundo para todo el muchacho del interior. Y una vez que uno descubre, bueno, uno puede ir descubriendo y continúa. ¿Dejaste Montevideo cuándo? Bueno, así, en tiempo, en un largo plazo, fue en el viaje de arquitectura, quizás fue el mayor momento en que estuve casi un año afuera recorriendo. Después fui a África en el 97, después trabajamos en Costa Rica, después en España, en varios lados, y bueno, al final, como me habían invitado varias veces a Estados Unidos, profesores que habían leído algunos de mis libros, y ahí al principio les había dicho que no, que quería hacer otras cosas, y después, bueno, no sé, vino la crisis terrible aquella que tuvimos, recuerdo, del 2001, sí, todos la recordamos. No la vamos a recordar. Y bueno, no había mucho trabajo, había que pagar más cosas de las que, bueno, es bastante complicado, y pensé, ¿por qué no? Armaste maletas otra vez. No, y ¿por qué no? Hacer una aventura, hacer una maestría, después me resultó bastante fácil continuar con el doctorado. Y bueno, no sé, uno va experimentando y hasta ahora estamos ahí, no sé. ¿Cuánto hace que no venías a Montevideo? 2 años. 2 años. 2 años. ¿Y te encontraste con algo distinto? No, yo como todo inmigrante tenemos sentimientos muy encontrados, ¿no? Tanto donde vivimos como en el país que dejamos, porque el país que dejamos no es el que encontramos en cuanto a los familiares no están, es una razón existencial. Todo y tú ya no sos el mismo tampoco. No, yo tampoco soy el mismo, claro. La gente que encuentro no es exactamente la misma, yo no soy el mismo. No es que haya conflicto, simplemente que uno, estando afuera, el tiempo se detiene. Es como los valores de las cosas se detienen también. Pasan 10 años y uno piensa que algo va a costar los mismos pesos que antes. No, acá no. Entonces, claro, entonces también los recuerdos se detienen y uno piensa en encontrar a la gente como las vio en los años 90, por ejemplo. Y los reencuentros siempre son buenos, pero es como que la nostalgia, hay como un desencuentro, una adaptación brusca. En cuanto por ejemplo, la ciudad, bueno, para mí Montevideo exactamente está igual, muy caótica como siempre, mucho humo, mucho bocina, pero
Es decir, no veo grandes cambios. Uno podría decir, bueno, eso tal vez desde el punto de vista del paradigma de desarrollo no sería algo bueno. Claro. Desde el punto de vista existencial, ¿por qué no? Sí es algo bueno, porque todo tiene que cambiar. Pero depende de la situación de cada uno también, ¿verdad? Si alguien, bueno, la gente está con más trabajos, eso es lo que realmente importa, la situación personal de cada uno. Claro, ¿y cómo llegas también? ¿Con qué grado de ansiedad de ver algo distinto? Sí, bueno, no quería ver nada muy distinto, excepto, bueno, que algunas cosas están mejores, los baños públicos están mejores que antes. Ese tipo de detalles sí, está muy bien. Pero bueno, no te digo, como migrantes somos muy nostalgiosos. De hecho, el Río de la Plata es una región muy nostalgiosa. La gente tiene mucha nostalgia porque somos todos descendientes de inmigrantes. Claro. Fundemos los barcos casi todos. Y forma parte de nuestro carácter, forma parte del espíritu del tango también, y de la literatura. A veces un poco exagerado, ese honetismo demasiado gris claro. Que a veces lo percibo cuando los uruguayos, me encuentro con algún uruguayo que siempre es un gusto para mí encontrarlo. A veces van a mi oficina o lo encuentro por algún lado, y en broma a veces le digo que los uruguayos no te saludan, te dan el pésame. Porque si tú saludas a otra persona, a un caribeño, a un europeo, incluso europeo, es como... ¿Cómo andas, bárbaro? Y acá, y bueno, vamos, y tirando. Bueno, lamentablemente, sí, parece que se murió alguien, y somos muy tristes, muy onetianos, lamentablemente, en el aspecto negativo, porque obviamente tengo admiración por Onete, pero como forma de ser no es algo recomendable. Claro. Pero en otros aspectos es muy positivo, la calidez del uruguayo que nos encuentra, por ejemplo, en la cultura anglosajona. Eso es algo extremadamente positivo. Y la resiliencia del uruguayo, ¿no? La adaptabilidad. Se adapta fácil a los nuevos ambientes. Y será porque, por eso mismo, venimos de una tradición centenaria de inmigraciones. Y además de saber de que nuestros vecinos vienen de otros países, o nuestros primos son italianos, judíos, rusos, árabes. Estamos acostumbrados a eso y nos adaptamos muy fácilmente a eso. En otros lugares ya es más difícil, por ejemplo el sur de Estados Unidos, son más, tú dices que puede ser una visión privilegiada del centro del mundo, pero el centro del mundo está lleno de provincianismo en muchas partes. ¿Ah, sí? En las partes rurales, por ejemplo, hay una forma de ver el mundo medieval, prácticamente, la forma de razonar. O sea, esa forma global que tenemos de ver el mundo acá nosotros, no la tienen en algunas zonas interior del norte, digamos. Bueno, yo recuerdo que viajé en Mozambique por unas islas con Joseph Fanlon, que era periodista de la BBC y autor, escribió mucho contra el apartheid en Sudáfrica. Y él era norteamericano y se nacionalizó británico. Bueno, de la época de los hippies, de los 60, de ese movimiento anti-guerra, era una persona, y sigue siendo una persona muy no ortodoxa para lo que sería el sur, sería más el norte americano. Y él me decía, el problema de los países grandes es que se viven mirando el ombligo, porque eso es el mundo. Y tú sabes, Estados Unidos, la liga del mundial de básquetbol o de fútbol, no es mundial, es de Estados Unidos. Las ligas mundiales son las suyas. Exacto, América es Estados Unidos, es decir, no les interesa mucho lo que, excepto si tienen que invadir algún país, pero no les interesa, no tienen una preocupación o un interés como podemos tener nosotros en un país pequeño, que nosotros vemos las cosas globalmente. Yo que era chico leía el diario, mi padre recibía el diario todos los días, o a veces un par de diarios, y siempre me interesaba mucho la sección internacional, y todos hablamos de temas internacionales aparte de los temas nacionales, porque probablemente por dos factores, estamos construidos por olas de inmigrantes, de una inmigración bastante variada, tal vez no tan diversa como hubiera sido si tuviéramos una mayor población indígena y afroamericana, pero en el resto de otros grupos somos muy diversos, entonces estamos acostumbrados a eso. Y el segundo factor es que pertenecemos a un país pequeño, en el cual desde el punto de vista económico dependemos mucho del exterior, desde el punto de vista cultural también. Y en el caso de países, continentes como Brasil y Estados Unidos, y en el caso de Estados Unidos, que además es la potencia mundial militarmente, culturalmente y económicamente, es comprensible que no
no les interesa mucho el exterior, excepto para confirmar narrativas interiores. Por ejemplo, todos los conflictos en el exterior, que lo deciden otras personas, no lo deciden, a mi juicio, los estadounidenses, la mayoría, son producto de manipulaciones de propaganda, que eso lo dejó muy claro Edward Bernays en los años 90. La opinión pública está fácilmente... Puede ser, y de hecho, decía, nosotros debemos manipularla, claro, porque es la mejor forma de gobernar una democracia, diciendo a la gente qué es lo que debe opinar. Es una paradoja, porque él huía de la Austria y de la Europa fascista, nazi. Bueno, paradoja, otra vez no es una paradoja, pero es una paradoja porque era sobrino de Sigmund Freud. Pero se sigue manejando las cosas así. Yo pienso que el norteamericano medio, no, hay millones de personas muy cultas, muy abiertas, que te sorprendería quizá conocer cómo piensan, porque también desde acá tenemos un estereotipo del americano. Sí. Es el cowboy tejano, y ellos también tienen estereotipos. El latinoamericano es el mexicano con sombrero. Son estereotipos. Obviamente que Estados Unidos está compuesto de una grandísima diversidad, no solamente de etnias, sino de opiniones y de ideologías, incluso mucho más radicalmente diferente que la que podemos observar aquí en América Latina o en Uruguay. Claro, los estudios latinoamericanos, incluso en Estados Unidos, han proliferado últimamente. Han puesto más interés desde la academia, sí, por incluso pensar en nosotros. Bueno, sí. O sobre nosotros. O sobre nosotros, sí. El boom latinoamericano en parte fue una producción de las editoriales españolas y de la Academia Americana. Lamentablemente, la América Latina siempre ha necesitado una confirmación del otro. Es decir, la aprobación de Europa o la aprobación de Estados Unidos. En el siglo XIX era Estados Unidos el modelo de los liberales, sobre todo, no de los conservadores. Y ya en el siglo XX era el enemigo. Pero cuando Estados Unidos pierde, cuando América Latina, especialmente los intelectuales, porque el resto de América Latina no participaba en ese proceso de creación de la República, pero cuando pierde ese modelo de democracia, que no era una democracia era muy limitada porque todavía existían los esclavos, pero cuando pierde ese modelo de democracia norteamericana, que fue un avance radical para su época, vuelve su mirada a Francia para buscar modelos. Ese es el problema latinoamericano. Siempre hemos buscado ser aceptados o confirmados por el otro. Nuestra personalidad ha sido muy del colonizado, y probablemente por esa tradición de 3 siglos de rígida colonización. ¿Que nos marcó? Sí, claro. Absolutamente. Estados Unidos, la colonización fue muy débil. En el Caribe fue brutal, y especialmente en las regiones donde había muchos indios fue brutal. Precisamente cuanto más recursos naturales y más población para esclavizar o explotar de alguna forma, obviamente que la represión cultural tiene que ser mayor, y lo fue. Por algo Argentina y Uruguay fueron más rebeldes y más independientes y más avanzados culturalmente durante el siglo XIX y siglo XX, especialmente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que Perú, por ejemplo, o Centroamérica, que eran las repúblicas bananeras, fácilmente manipulables por la United Fruit Company y la CIA, etcétera. Hacían lo que querían ahí. Y en algún aspecto todavía siguen haciéndolo. Pero en el cono sur, incluso Bolívar decía, son más rebeldes. Y Darwin decía, ¿cómo es posible que los gauchos, cuando pasó por acá, es gente tan pobre, tiene un orgullo increíble, inexplicable? Claro, se explicaría si fueran ricos. Claro, una cuestión identitaria que era marcada. Sí, y el gaucho mismo, que está muy idealizado, es cierto, por Martín Fierro y por la tradición popular del gaucho, el poeta con la guitarra, es un poco romántico, pero en parte es cierto. El gaucho era comparado con el indio oprimido, que en su época no fue así, pero fue un producto de la colonización, que se sentía una basura, y su idioma era imperfecto, etcétera, etcétera, su cultura imperfecto, es producto de la colonización. Y hay un filósofo, Frank Fanon, negro, de las Antillas, que escribió mucho y fue fundamental para el movimiento del postcolonialista, que lo puso muy, muy, muy claro, especialmente en un libro escrito en francés, publicado en Argelia y en Francia, y Sartre incluso creo que le hizo un prólogo, que es Piel negra, máscaras blancas, y ya el título dice mucho, ¿verdad? La colonización, primero, para colonizar a alguien, primero es necesaria una fuerza militar, pero a largo plazo es la cultura la que lo oprime y lo coloniza. Y eso es lo que nos pasó en América Latina, y todavía seguimos reaccionando, es decir, tipo revuelta mexicana. Reaccionamos ante una situación, destruimos algo,
porque la situación es injusta, pero luego no tenemos un plan de salida, de creación, de desarrollo. Es decir, todavía nuestra historia sigue pesando. De la misma forma que sigue pesando en Estados Unidos la historia, por ejemplo, la guerra civil. Sigue pesando hoy en día, hasta en las elecciones tú puedes ver el mapa. El corte. Sí, claramente. Y la narrativa de cada uno. Que pueden ser a veces muy amables, pero encontrarse con gente que negando la evolución o diciendo que el mundo tiene 7.000 años simplemente porque está escrito en la Biblia, que no está escrito en la Biblia, es una interpretación, pero bueno, sí. En fin. Pero eso no es un tema de la Biblia, quiero decir, la idea es cierto porque yo lo creo, y si lo creo es suficiente. Claro. O sea, ¿quedan todavía resabios de la secesión, habiendo pasado cientos de años? Bueno, tú lo has visto en los problemas que ha habido con la bandera de la Confederación, ¿no? De la cruz, que hay gente que la defiende con muchas excusas, decían que es la parte de la tradición, pero es una bandera racista, obviamente. Hubo los muertos en South Carolina, del el lunático que mató en una iglesia afroamericana, y que habló incluso de Uruguay y Argentina, diciendo lo bueno que tienen son todos más blancos que nosotros, pues claro, ellos tenían negros, pero siguen siendo enemigos, pues claro, siguen siendo los otros. Esa mentalidad del sur confederado todavía existe. Maquillado, hay mucha gente, obviamente, que está radicalmente en contra de eso. Mucha gente abierta, sin duda, pero mi punto es, sin pasar juicio directamente, es que todavía vivimos la historia en América Latina con nuestros propios traumas, y cuando hablamos de pueblos es muy difícil salir. Incluso cuando hablamos de individuos, es difícil liberarse de traumas del pasado, pero no somos totalmente esclavos de nuestro pasado, pero sí que nos cuesta mucho liberar de determinados momentos desagradables, impactantes, o de nuestro... Todos tenemos un pasado, tenemos familias, padres, madres, etcétera, que murieron, que yo le dije esto, que me dijo lo otro. El pasado siempre pesa, eso está bien. Y como individuo uno puede hacer lo que decía Sartre, estamos condenados a ser libres. Bueno, esto se terminó, soy libre, voy a pensar en otra cosa. Pero como pueblo es más difícil, porque un pueblo no puede colectivamente decir, bueno, voy a pasar página, me olvido del pasado. El pasado está construyendo la trama inconsciente social, y se lo puede ver claramente en las actitudes. A veces cambian las ideologías, las narrativas, pero en el fondo yo diría que es lo mismo, no lo mismo, pero está el componente, la historia viva en cada uno. Mira, Rosalía de la Unión te envía cariños y está muy contenta de que estés en el estudio, porque le encantan los comentarios que haces desde Estados Unidos por el equilibrio, la calidad y la sensibilidad con que los realizás. Bueno, muchas gracias. Está en línea, está en contacto con nosotros ahora y te ha seguido durante todo este tiempo, que nos has dado una muy buena mano para comprender muchas cosas desde allá. No lo digo por lo que me haya seguido, porque eso me da pavor, pero no porque me siga, porque me da pavor inducir errores, pero me gratifica esas palabras de cariño siempre de la gente. El calor de la radio se siente. Absolutamente, sí. Es un medio mágico, sí. Y a la distancia ayuda. Sí, sí, sin duda. Y por suerte podemos tener acceso fácil hoy en día con internet a la radio. La Florida, Jacksonville, en definitiva, es parte de ese sur confederado. No es exactamente el sur, pero es parte, sí. Claro, sí. Claro. Y tiene a su vez un fortísimo componente latinoamericano. Sí, sí. Y hay más interés por el estudio latinoamericano que antes. Se están metiendo más, están más imbuidos en nuestra historia, en saber más de nosotros y en tenernos más cerca. Bien, como todo hay varias partes. Dentro de la misma academia siempre hay críticos que incluso criticamos nuestro propio trabajo, y eso es natural y sano, así como los científicos son los peores o más fuertes críticos de ellos mismos, no los que están contra la ciencia. Y eso es sano, es bueno, porque es parte del progreso del conocimiento. En cuanto a los estudios latinoamericanos, dentro de los mismos que estamos ahí, muchas veces criticamos que en cierto momento fue una forma también de conocer para dominar.
una forma estratégica de simplemente. Pero afortunadamente creo que hay un cambio importante, que es conocer por conocer para entender y para tener un diálogo. Creo que eso y eso es parte de nuestro trabajo. Por ejemplo, poner las cosas bien claras. Esto ocurrió acá. Si quieren aprender sobre Chile, bueno, tienen que aprender lo que hizo la CIA y Kissinger en los complot contra Allende. ¿Y están abiertos a hacerlo? Bueno, por ejemplo, eso yo lo pongo en mi programa y tienen que estudiarlo. Obviamente que pueden traer material y pruebas en contra, de hecho yo lo estimulo, por favor, traten de contradecirme, tráiganme pruebas que digan lo contrario. No, es muy difícil porque los documentos están liberados desde los años 90, sí, donde ahí está clarito, las reuniones que se hicieron, por ejemplo, antes de que Allende ganara, para desestabilizar el gobierno y luego para facilitar un golpe de Estado. Así que eso no tiene discusión, y al final del curso termina diciendo, absolutamente estoy sorprendido que nosotros hicimos esto. Yo digo, bueno, ustedes no lo hicieron, pero su gobierno sí. Las cosas tienen que estar claras. Luego, a partir de lo que hicimos mal, nosotros también tenemos muchos pecados. La exterminación de los indios fue terrible y mucha gente no lo acepta. ¿Por qué no? Porque no me toques este líder que fue un líder importante de mi partido fundador. Bueno, pero primero vamos a reconocer lo que hicimos mal y a partir de ahí si podemos pasamos página y planteamos el problema desde otro punto de vista. ¿Qué podemos hacer para futuro? Nadie está diciendo yo no maté ningún indio, pero yo tengo que reconocer que mi país, sí, también Argentina le llamó desierto a lo que no era un desierto, simplemente para exterminar 25.000 indígenas. Todos sabemos lo que pasó ahí, y se poetizó mucho del progreso. Sarmiento fue un racista terrible, los escritos más racistas que se pueden leer los escribió el padre, el fundador de la educación argentina, que fue algo positivo. Pero también tenemos que reconocer lo que hicimos mal, cuando digo hicimos entre comillas, porque yo no maté ningún indio, sí, pero como sociedad. Claro, pero sería responsable si negara esa historia. Es decir, no, nosotros somos uruguayos, somos buenos. No, hicimos esto bien, hicimos esto mal. Entonces, si vamos a hablar de América Latina y desde la perspectiva norteamericana, bueno, primero vamos a hablar desde la doctrina Moore, todos los desastres que han ocurrido por interés económico. La United Fruit o incluso la Pepsi Cola involucrada en el golpe de Estado de Chile. Hay mucho para hablar de eso. También cosas positivas, no todos negativos. Pero lo que quiero decir es que hay que poner las cosas sobre la mesa sin ningún tabú. Si tenemos tabú, bueno, cerramos y hacemos otra cosa. Mira, fíjate, ya la gente se va enganchando. Ricardo de Colonia pregunta si en ese provincianismo del que hablabas antes, es que se explica que Donald Trump vaya primero en las encuestas. Absolutamente, pero además Donald Trump es como cuando uno ve un programa de frívolo de televisión donde la gente, o Gran Hermano, lo que sea, la gente se engancha con eso. Es parte del morbo popular. Showman. Exacto, y Donald Trump es eso. Yo me equivoqué con este señor porque pensé que no iba a durar tanto. Tengo que decir que he acertado muchas veces, pero que era un fuego de artificio. Pensé que iba a tener unos 6 meses de gloria y que no le iba a dar para llegar, pero está muy fuerte y en este momento yo diría que es muy fuerte. Sí, y el problema es que abajo está Ted Cruz, peor aún. Bueno, peor aún desde mi punto de vista, obviamente, sí, no desde el punto de vista de quien lo apoya. Una persona, y el padre incluso, que dice que la teoría de la evolución es resultado del marxismo. Ese tipo de razonamiento evangélico que dice esto es verdad porque yo lo creo y se acabó. No me interesan las pruebas. Y Ted Cruz es parte de no solamente de esa familia, sino que él apoya ese tipo de mentalidad. Es una mentalidad totalmente medieval, ya no provinciana, porque el medievalismo fue provinciano. No todo, pero las sociedades medievales, la población se iba a la guerra, sí, porque los príncipes querían honor y tierra, y como en el ajedrez los peones morían primero, y eso era provincialismo del peonaje, pero no de la aristocracia. Y ahora está ocurriendo algo parecido. Es una mentalidad medieval con un gran poder, obviamente, un gran poder económico, cultural y militar. Entonces, debajo de Trump hay uno mucho peor. Carson, el afroamericano, es también de la misma camada, exactamente el mismo discurso. Y las cosas arreglan con bombas y el mundo tiene 7.000 años, ese tipo de mentalidad. Es terrible.
es muy medieval, al menos desde mi punto de vista. Lo que queda es, bueno, del otro espectro está Sanders, el senador socialista de Vermont, que está muy fuerte también. No creo que a esta altura le llegue a ganar a Hillary Clinton, pero también llena estadios de gente. Es decir, que en el otro extremo. ¿Hillary Trump va a ser la elección? Bueno, es muy pronto todavía. No tan pronto, parece que Hillary sería en el Partido Demócrata. Insisto, Bernie Sanders ha sorprendido porque hay millones de seguidores socialistas en Estados Unidos que también están reaccionando contra ese medievalismo de la extrema derecha americana. Y Trump no es la extrema derecha americana, es un showman. Tiene un ego inflamado que apenas se siente lastimado e insulta a todo. Y mucho dinero para hacer campaña. Mucho dinero, pero se ha calculado de que él dice, soy muy exitoso, tengo huge, muchísimo, todo es mucho, todo es grande. Voy a hacer un muro enorme, voy a hacer esto enorme, todo es grande. Tiene la torre Trump aquí, Tower. Trump Tower. Exacto, es del hijo, ¿verdad? Está bien, como negocio, son inversiones, van y vienen, pero el tema de que es un personaje con un ego enorme, tan grande que por algo se lleva muy bien con Putin, porque los dos tienen egos muy grandes, se reconocen. Se reconocen, no, y además Trump tiene un cierto rechazo a todo lo que es mexicano, musulmán, es decir, que no es del caucasiano, porque la esposa es de esa región también. Claro, y en esa bolsa cae Obama también, obviamente. Exacto, y mucho del odio a Obama, muchos piensan, tiene que ver con el cierto factor racial. No pueden entender, no pueden aceptar que hayas tenido tanto éxito relativamente si comparamos con el desastre que dejó Bush, económicamente y militarmente y culturalmente. Y hoy en día la economía americana está bastante bien para lo que es el contexto mundial. Yo diría que muy bien. El petróleo, la nafta está regalada, estaba a $4. Es la contracara, ¿no?, de los países productores, de los problemas que tienen. Hoy Estados Unidos es productor, pero también es comprador a nivel internacional. Pero está para exportar. Hoy por hoy está cambiando esa estructura a partir de todo lo que el fracking les dio. Del fracking, exacto. Y hay una ley que prohíbe exportar, pero intentan cambiarla para exportar. Sí, para exportar. De todas formas, eso tendrá un par de décadas como mucho. Van a tener que igual cambiar el sistema de energía, pero hoy por hoy bueno, te repito, llenar el tanque es muy barato. La economía está bastante bien, todos los meses se crean 200.000 puestos de trabajo. Hay una serie de cosas que medido en el estándar americano. Obama ha hecho muy bien dentro del estándar americano. Pero el discurso es el peor presidente que hemos tenido, queremos volver a América a ser grande, o como dice el moto, el lema de Trump. Es decir, se ha repetido tanto esa narrativa que todo el mundo está convencido que Obama es el peor presidente que ha tenido Estados Unidos en generaciones. Y todos los números dicen estrictamente lo contrario. Claro, nadie habla de Bush porque nadie quiere hablar de Bush. Ni siquiera lo invitan a que den su opinión para los republicanos, porque ¿sí? No, mire, Bush está pintando ahí. A mí me asusta cuando los políticos se dedican al arte, porque hay desde Hitler hasta varios otros ha habido malos antecedentes. Se dedica a la pintura y una persona que está totalmente a favor del arte como yo parece un poco una broma de mal gusto, pero cuando los políticos se dedican al arte me preocupa. Y es el caso de George Bush. Uno de aquí le hizo una lectura de ese tipo, ¿no? Y que quizás es simplificada, pero cuando uno vio, por ejemplo, ahora en la COP21 en París, en Francia, a un Obama dispuesto, decidido, y pensando que quiere dejar un legado y aprovechando una circunstancia de ese tipo, y piensa en la postura que los republicanos han tenido acerca de cambio climático y demás, y todo eso. Es hacia adentro del país, ¿es tomado como un triunfo para Obama? Repito, lo que importa, las palabras son lo que crean realidad. Si tú, como decía Bernays, que incluso relaciones internacionales es un sustituto de la propaganda, de la palabra propaganda, porque es propaganda. Si uno crea una narrativa y la impone, ya está, eso es la realidad. Y los nazis lo aprendieron de él, de hecho. Bien, en el caso del cambio climático, y te pongo una anécdota personal para ilustrarlo. En el 2009 me escribieron de la ONU diciendo, bueno, vamos a apoyar la reunión de Copenhague 2009 y vamos a editar una revista con las voces de América Latina,
del mundo, no de América Latina. Y necesitamos artículos sobre eso, pero bien breve. Yo le mandé uno, se lo publicó, que incluso se ha citado en otros libros. Cuando se publica en otros medios, no solamente en esa revista, pero en medios más populares, la cantidad de insultos que he recibido era, yo no leo más eso, las pie de página no los leo porque uno se toma el trabajo de escribir, sí. y la gente lee el primer párrafo y ya insulta porque tiene una necesidad de vomitar urgente, algunos, no todos. Pero eso no importa, a mi edad es totalmente insignificante. Pero el punto es que decían, eso es un invento de los profesores americanos que han tratado de manipular la opinión pública, etcétera. Primero, los profesores americanos no teníamos ningún interés económico ni de ningún tipo. Aunque se intentó poner ejemplos, cero interés. Segundo, los que sí tenían interés eran los productores de petróleo, que pagaban millones de dólares por un aviso y muchos avisos en la prensa. Sí, ellos sí tenían interés en decir que el cambio climático no era provocado por la quema de combustible. Bueno, hay toda una serie de otros puntos que podría mencionar, pero me llevaría mucho tiempo. Después de 5, 7, 8 años, la opinión se ha ido un poco ablandando un poco, incluso algunos religiosos, porque eran religiosos, radicales religiosos, los que negaban absolutamente fundamentalismo, que es muy popular en muchas partes. No es masivo, no son todos, pero es muy popular. Hoy en día algunos como que se están pasando y decir, bueno, sí, un cambio es probable. Bueno, yo no soy científico en esa rama ni en muchas otras, pero el 98% de científicos apoyaba esa opinión. Entonces, puede ser que se equivoque el 98%, bueno, pues puede ser que se equivoque, es natural en la ciencia, en cualquier conocimiento humano, pero hoy en día el 98% de los especialistas estaba diciendo una cosa y por una narrativa religiosa, económica, grupos estaban tratando de oponerse con insulto, con publicidad, con propaganda. Repito, hoy en día hemos perdido muchísimo tiempo y lo decíamos en ese artículo, se va a seguir perdiendo tiempo. Hemos perdido mucho tiempo, tal vez todavía no hemos cruzado el punto de retorno, de no retorno. Espero que no lo hemos cruzado, pero se pueden ver en las imágenes satelitales los grandes cambios. Sí. En las gráficas que recogen los científicos a largo plazo, grandes cambios. No simplemente por ciclo, sino cambios anómalos. ¿Y cuán tarde estamos? Sí, bueno, hay países que están como países isla que van a desaparecer. Sí. ¿Me esperas un minuto? Sí, adelante. Seguimos conversando, es un gustazo, la verdad, tener aquí en estudios a Jorge Mahfoud, tantas veces del otro lado del teléfono y muchas veces con el tiempo, y nos va a pasar hoy también, mirando el reloj y diciendo, ay, qué lástima, no nos da para seguir charlando porque nos dan ganas de tener una charla más extensa. Mira, quiero aprovechar un segundo para un saludo que te manda Jean-Mandú Ferraz vía Facebook. Un saludo, es un coterráneo que si bien no te conoce personalmente, dice fue alumno en plástica de Marlene. Marlene es tu mamá, ¿no? Sí, Marlene era escultora. Era escultora, sí, y profesora de dibujo. Sí, los Ferraz son muy conocidos en Tacuarembó, y vecinos también. Además de conocer, dice, y aprender grandemente a su abuelo materno y a uno de sus tíos de la misma línea parental, al igual que su padre, los considero grandes personas. Tu papá era carpintero. Sí, carpintero, y maestro de utu, chacrero. Ha hecho muchas cosas. Bueno, uno de los tantos Ferraz de aquella zona es el que te manda saludos por aquí, que nos está escuchando a nosotros desde un abrazo enorme. Y puede estar en Tacuarembó, pero siempre me voy con un sentimiento de culpa porque como estoy tan poco tiempo y estoy con mi hermano. ¿Te da para estar algunos días en Tacuarembó? Sí, pero estoy con mi hermano y su familia y la familia y después me quedan muchos amigos sin ver y me siento mal y muchos piensan que... No sé, no quiero decir, pero... Jorge ya ni viene por acá. Es algo parecido, me quedo mal, pero es una realidad. 2 o 3 días no me da para nada. Es imposible, el tiempo no da. ¿Sí? ¿Cuándo vuelves a Estados Unidos? Ahora, a fin de año, el primero. Pero además, uno llega y está rodeado de la realidad, es decir, que tiene que arreglar burocracia, tiene que hacer un montón de cosas que ni uno a veces lo prevé. Te juegas de todo. Claro, sí, totalmente. Bueno, ¿cómo ves el 2016? ¿En dónde? ¿Qué te espera? ¿Qué nos espera como sociedad a nivel global, como la gran aldea, visto desde Estados Unidos, un país que toma decisiones que nos pegan a todos después? Tal vez, no sé,
prever el futuro es siempre muy difícil, ¿verdad? A largo plazo uno puede prever cosas. Por ejemplo, desde los 90 pensábamos que habían dos opciones radicales. Cuando se invadió Irak, incluso lo publicamos, iba a seguir una gran crisis económica en Estados Unidos. En largo plazo uno más o menos puede tener una idea. Ahora, sí, en un año pueden pasar muchas cosas, obviamente. Por las elecciones probablemente se haya una especie de impasse en grandes decisiones. Tal vez en el 2017 se toman decisiones más radicales. Sea un año más, más marcado. Ahora se va a esperar, se van a, como boxeadores, una vez que primero en las elecciones internas se buscan los radicales, es decir, cada partido va a cosechar votos desde sus extremos. A sus extremos. Y después cuando ganan, los dos candidatos se tratan de juntarlo del medio. De aproximarse al centro para juntar lo que queda. Exacto, se disputan el centro. Eso pasa en todas partes del mundo. Y eso va a pasar en Estados Unidos, que siempre es más evidente quizá. Entonces vamos a ver una especie de boxeadores en el primer round. No veo grandes decisiones en este momento. Claro, Obama lo que podía hacerlo lo va a hacer hasta el último minuto. Creo que generalmente los presidentes en el segundo término, y también lo había dicho antes que ganara el primer término Obama, sus decisiones más radicales e importantes iban a estar en el segundo. Y al final de los dos últimos años, cuando es después de las elecciones parlamentarias. Entonces, lo más que pudo hacer Obama, digamos radical, entre comillas, ya lo hizo. Y le queda poco tiempo para hacerlo. Por ejemplo, cambio climático, reforma de salud universal para Estados Unidos, etcétera. Pero repito, con respecto a los restos de los actores, no veo grandes decisiones importantes. Vamos a tener alguno que otro atentado, como siempre, lamentablemente, y la prensa va a sacar ventaja de eso. No va a mostrar lo que está ocurriendo en este momento en otros países donde miles de personas mueren cada tanto, sino de hambre, bajo otras bombas más civilizadas. Y en eso va a ser igual, lamentablemente. Porque si me dijera va a ser diferente, bueno, ¿qué motivos tenemos para pensar que va a ser diferente? ¿Qué puede cambiar? Claro, entonces lo que podemos pensar es que va a ser igual. ¿Y qué es lo que es igual? Bueno, gente sin nombre muriendo en nombre de la civilización, o en nombre de fanáticos como los del Estado Islámico. Los talibán ya molestan menos, pero que son producto de viejos intervencionismos. Mucha gente dice que no, pero obviamente que las bombas no han resuelto nada. Se tiran 8 millones de bombas, 8 millones de dólares en bombas en Siria por día. Y ¿qué se arregla? Nada. Lo mismo en Irak, cientos, no decenas de millones de dólares. Y que se ha arreglado. Se ha arreglado $1 trillón, se ha gastado mínimo, más de $1 trillón en esa guerra de los últimos 10 años. ¿Qué se ha arreglado? Las cosas están peores. Entonces, lo que yo preveo es que se va a seguir insistiendo en el mismo modus operandi. Los terroristas van a hacer algún atentado aquí o allá o en algún lado. Va a haber más reacción, que nunca se sabe cuál es la reacción, si la de ellos o la de nuestro lado. Y lamentablemente lo que veo es la continuación de la violencia. Sí, y los desplazados.